Listo, conforme, bueno, sí, claro. Se van a ir agregando. Listo, ya estamos acá. Vamos a empezar a ver ahora cuáles son los procesos con los que debemos de trabajar este acercamiento no solo a la problematización, sino a la organización del trabajo que vamos a desarrollar en función a lo que tenemos, sin descuidar algunos aspectos metodológicos, ¿vale? En este caso, vamos a platicar sobre diseños metodológicos en investigación. En realidad, nosotros lo que vamos a hacer es revisar la primera parte de esta presentación. Esta presentación nos va a estar acompañando a lo largo del semestre y sobre todo la vamos a utilizar para darle un sentido mucho más formal al producto que ustedes vayan a entregar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos diseños metodológicos? Seguramente tú recordarás que hablábamos de dos especiales, ¿no? Lo cualitativo, lo cuantitativo. Pero, ¿qué hay más allá de esos dos sistemas o paradigmas en la investigación? ¿Qué hay más allá de todo aquello que de repente puede llegar a ser como muy fácilmente comprendido o llevado a cabo a una situación real de evaluación o experimentación y desde dónde o para dónde nosotros lo vamos a dirigir? Bien, justo para eso vamos a hablar de las nociones básicas que son referidas a dos sistemas de diseño de experimentación que tiene que ver con la observación y la experimentación en las ciencias de la salud. De igual manera, sociabilizar y conceptualizar todas esas bases que sirven para dirigir trabajos de investigación científica utilizando tanto el método cuantitativo como el método cualitativo. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos de recordar que es o hace la investigación científica? De entrada, es un procedimiento reflexivo, lleva o conlleva más bien un nivel sistemático, o sea que en este nivel vamos a estar hablando de la aplicación de un método controlado en función al manejo de nuestras variables, y lo más importante, genera o desarrolla puntos de intervención o análisis crítico sobre una realidad en la que estamos trabajando. Implica también operar sobre un objeto de estudio, ¿de acuerdo? Y con base a la evaluación o problematización de ese objeto de estudio, dar respuesta a las interrogantes o a la interrogante que inquieta al investigador, o sea, la razón por la que tú te has decidido en hacer tu trabajo hacia ese tema. Es una pregunta de investigación, ¿de acuerdo? ¿En dónde está su génesis de todo esto? Pues en algo que desde tercero nosotros vimos que era necesario hacer, y es una problematización de la realidad. O sea, cómo esta realidad que se nos da o se nos presenta de una forma muy específica, podemos tratarla o trabajarla desde puntos que la deconstruyan o que la descompongan y que podamos analizar sistemáticamente en función a la manera en la que opera o se da este fenómeno. ¿De acuerdo? Implica trabajar siempre con dos universos. Y ojo, esta sí es de las más importantes que debemos de tener en cuenta, porque por un lado, todo el tiempo vamos a estar acompañándonos de la teoría, pero también vamos a estar buscando su relación con la práctica o con la empiria. Vamos a estar hablando de las personas o los sujetos, pero al mismo tiempo vamos a hablar de su interacción con el objeto de estudio o con la conducta con la que estamos trabajando. ¿Ok? Ahora, es cierto, ¿sí? Hay dos caminos, el cualitativo y el cuantitativo. Pero ¿qué pasaría? Ojo, y digo, pudiera llegar a ser el caso, si no, no hay ningún problema, te puedes quedar con el que tú quieras o llegar a este tercero, en donde hablaríamos de la composición de un sistema mixto. ¿Ok? Nosotros, ¿qué es lo que hemos venido haciendo desde tercero o cuarto semestre? Bueno, primero nos planteamos un problema, ¿cierto? Este problema surgió de una idea que en algún momento para ti tuvo alguna representación o tuvo alguna situación quizás hasta de tipo personal que quisieras llevarla a un nivel de investigación. Obviamente siempre partiendo, en este caso, de nuestra carrera, ¿no? De la psicología. ¿Sale? Ya que tuviste el planteamiento del problema, lo delimitamos. Y yo te enseñé en tercero una forma muy básica tal vez, pero muy efectiva,
de delimitar tu problema. Y era cuando yo te ponía el ejemplo. Cuando tú estabas en la secundaria o en el bachillerato, hiciste trabajos tipo el tabaquismo en México, el aborto en México, cosas que eran así de ese estilo, ¿no? Y aplicabas encuestas o aplicabas a entrevistas y entregabas ciertos resultados, pero nos dimos cuenta de que hablar, por ejemplo, del tabaquismo en México o del aborto en México, pues iba a una situación que ni el mismo INEGI en 10 años que cada que hace un censo a veces se atrevería a desarrollar. Y entonces aprendimos justamente a delimitar nuestro objeto de estudio. ¿Cómo limitamos o delimitamos nuestro objeto de estudio? Pues en realidad lo hicimos desde acá, ¿cierto? En seminario de investigación te pedí que a cada uno de esos elementos ahí está. Tú los fueras deconstruyendo o sistematizando en función al agrado, a la objetivación. Ok, aquí está. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para quiénes? Esas preguntas de investigación, quizás muy sencillas, quizás hasta cierto punto delimitantes o a veces hasta que salían como pareciera sobrando, son la mejor ayuda que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque estas preguntas nos ayudan, aquí está, bueno, por aquí debe de estar, ahí está. Nos ayudan a entender de tu objeto de estudio que tú traes ya como una idea, que tú y tus compañeros traen o que quieren ya trabajar para una idea. ¿Qué de eso? Y entonces, cuando hablamos del qué, decimos, de acuerdo a mi objeto de estudio, ¿qué es lo que a mí me interesa trabajar, analizar, describir, interpretar, experimentar? No sé. Y en el caso, por ejemplo, en psicometría decíamos causas, orígenes, consecuencias, tipos, modelos, sistemas, variantes de nuestro tema de estudio. En el caso de la señorita Yesenia, decíamos que era no, es aquí. Actitudes hacia HLB. ¿Qué es HLB, Jess? Es homosexuales, bisexuales y lesbianas, profesor. Ok, excelente. Violencia psicológica y repercusiones. Ok, su proyecto es actitudes hacia personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, violencia psicológica y repercusiones. ¿Qué? ¿Qué de esta situación que está en las personas HLB? ¿No? Ejemplo. Del HLB. Ok, me late eso. Ajá. ¿Qué? ¿Qué de eso? Y ella dice, bien, a mí me interesan las actitudes. Y luego les decía, hay que seguirnos preguntando, ¿qué de las actitudes? ¿Cómo se originan? ¿Qué las origina? ¿Qué las sostiene? ¿Qué las manifiesta? O sea, ¿qué de esas actitudes? ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver, ¿qué la actitud frente a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales? Ok. Pero vuelvo a preguntar, de la actitud que es, ¿qué lo causa? ¿Qué repercusiones tiene? O sea, es más, el objeto de estudio tendríamos que diferenciarlo, si es en las personas que la generan o la tienen o en las personas que la padecen. ¿Sí me explico? Y ojo, si es a una de las dos, sería un estudio diametralmente opuesto o diferente, ¿cierto? En donde tu grupo, tu muestra, tu población, tu
tu target, pues, pueden ser cualquiera de las dos vías, ¿no? ¿Cuál consideras tú pudiera ser? Entonces, profe, ¿Mm? ¿Sí me escucha, Jess? más o menos, no sé si usted me escucha a mí, es que traigo los datos prendidos porque no tengo Mm. internet, profe. Ok, bueno, para que no se gaste sus datos, entonces vámonos con otro ejemplo, ¿sale? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere que revisemos su proyecto? El mío, profe. ¿Cuál? El Ay, mío, perdón. si gusta. Ah, el de ella, ok. De Es del Yarek. que me mandaste, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces déjame. Ok, la compañera de Yarek tiene una idea en función a lo siguiente. Fíjate, el problema es el siguiente, no lo hemos deconstruido ni nada, vamos a hacer el ejercicio aquí. Uno, pacientes diagnosticados con COVID-19, ojo, ya tienen que ser pacientes o personas diagnosticadas con el virus, y que presenten alteraciones emocionales que tienden a enfermar con más gravedad o por un lapso de tiempo más prolongado. ¿Cuál puede ser esa causa? Algunas situaciones de influencia social, predisposición personal, y la otra sería, en función a esto, ¿qué puede llegar a ser la causa? Entonces, yo lo voy a problematizar de la siguiente forma. Voy a abrir un Jamboard para que sea un poquito más fácil. Aquí está. Ella tiene ya varias ideas, de hecho, me parece muy buena. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el origen que da como resultado el que las compañeras centren su atención en esto? Y es que ellas han observado, no sé ustedes, pero sí es cierto, hay personas que en cuanto les detectan que tienen el virus, generan ciertas conductas en donde llegan a enfermarse más de lo que en realidad están. O bueno, no enfermarse, enfermarse como tal sería hasta arriesgado decirlo, pero digamos que empiezan a maximizar ciertos síntomas, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, es con lo de la vacuna, ¿no? No se sabe con certeza bajo qué condiciones los niveles de afección en cuanto a ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre. La reacción como tal tuviera que ser más o menos presente en algún tipo específico de población, hablando por ejemplo de los jóvenes, ¿no? De los de 39 para abajo. Y entonces dices, bueno, sí he visto que hay algunas personas que se ponen más mal de lo que en realidad dicen que se ponen, y al grado tal que han llegado al médico o han llegado a necesitar tipo específico de atención. Otras no tenían nada, pero conforme fueron leyendo los memes, los comentarios o las publicaciones en redes sociales, empezaron a generar cierta expectativa como de voy a tener los síntomas, voy a tener los síntomas, y ¡pum!, lo tuvieron. ¿Cómo se llama ese fenómeno o ese efecto? ¿Alguien se acuerda? No, es García, ¿no? Efecto García o algo así. Va por ahí, vas muy cercano al efecto García. Ya, Tiene sí, que ver claro. con esta situación de... ¿Mandé de ya?
El problema es el pensamiento catastrófico en pacientes confirmados con el COVID-19, ¿sale? Podemos hacerlo más o menos grande o podemos hacerlo más o menos corto. Bueno, eso ya dependerá de nuestro interés. Pero bueno, el punto es este. El pensamiento catastrófico en pacientes diagnosticados con COVID-19, ¿sale? Ese va a ser mi objeto de estudio. No el virus, no la enfermedad, no la reacción, sino el pensamiento catastrófico. O sea, digo, no existe como tal pensamiento de enfermarte más por la vacuna, ni pensamiento de sensación de muerte o desasosiego por tener una nueva enfermedad de este virus. No, solo el pensamiento catastrófico. Ok, la primera pregunta sería, ¿qué? ¿De esto qué? Y entonces aquí es en donde hacemos eso. A ver, ¿qué lo causa? ¿Qué genera? ¿Qué problemáticas desarrolla? ¿Qué características tienen? ¿Qué de este punto, de ese pensamiento catastrófico, les llama a ustedes la atención o les genera cierto tipo de interés? Aquí es en donde tenemos que ser más honestos y detenernos más tiempo para que nuestro trabajo salga mucho más enfocado hacia donde tiene que ir, ¿ok? No hay por qué dar de repente muchas vueltas o ser muy concreto, ¿no? Sí. ¿Por qué se genera el pensamiento catastrófico en pacientes diagnosticados? O sea, ok, puede haber muchas razones. Vámonos en parte, ¿ok? Yarek y compañía, ¿qué de este tema del pensamiento catastrófico en pacientes confirmados le llama la atención? ¿Qué tanto influye a lo mejor en que se agrave la enfermedad? Bien, si es la influencia ante la enfermedad, bien, es una cosa, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a investigar? ¿Qué es lo que yo voy a revisar? La influencia que tiene este pensamiento catastrófico en la enfermedad. ¿Sale? Ok, me parece bien. Ahorita vamos a ir trabajando eso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles serían mis modelos, mis diseños experimentales, mis marcos para hacerlo? Y entonces aquí es en donde dices, bueno, yo creo que las personas cubren ciertas características porque al final de cuentas ese pensamiento catastrófico se refleja en una actitud. Y el profesor Abad en tercero nos dijo que Rensis Likert y estos cuates medían actitudes, valores e incluso hasta posturas de una persona frente a una creencia o algo. Por lo tanto, bueno, puede utilizar una escala aditiva de tipo Likert para comparar medidas, desarrollar una escala, buscar algún instrumento que previamente ya esté desarrollado, diseñado para este tipo de trabajos, estandarizarlo, normalizarlo, hacer lo necesario y de ahí obtener resultados. O bien, bueno, hay algunas características sociodemográficas, sobre todo, por ejemplo, de edad, el sexo, cosas de ese tipo, que pueden llegar a afectar de manera directa en más personas que en otras este tipo de pensamiento. Entonces, muy probablemente, si yo ubico cuáles son esas personas, pueda llegar a hacerles una entrevista a profundidad, un grupo focal, una historia de vida, no sé, cualquier método o sistema cualitativo que me ayude a interpretar bajo qué condiciones cierta organización de pensamientos que posteriormente se conviertan en conductas pueden llevarme a sostenerla, a mantenerla o incluso en algún momento hasta erradicarla. Puedo utilizar lo cualitativo, ¿no? O bien la otra, quiero hacer un diseño a la par, en donde lo cuantitativo y lo cualitativo me den lo mejor de su repertorio cada uno, por decirlo de alguna manera, y de entonces sacar conclusiones en función a cada una de esas áreas. ¿Qué es lo que a usted le llamaría la atención? Y entonces Deyarek me dice, bueno, pues a mí me gustaría que fuera mixto. Y dices, ok, vamos a trabajarlo como un diseño mixto. Ahora, uno de los problemas más grandes, ¿cuándo lo voy a hacer? Si yo reviso lo que dice todos los documentos que me ha enseñado el profe Abad, tengo que hacerlo entre séptimo y octavo. O sea, ahorita, pues es agosto, tengo chance, pero tengo que ir planeando o organizando en mi esta libreta, ¿cómo se llama? Mi agenda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo entregarlo? ¿Quién me lo va a revisar? ¿Quiénes van a ser mis asesores, mis apoyos, mis compañeros? Entonces,
¿cuándo lo voy a hacer? Si ahorita es el julio, diciembre y octavo va a ser el enero, junio, va a ser de julio 2021 a, bueno, perdón, de julio no, y digo, bueno, va a ser de agosto 21 a agosto 22, ¿sale? Ojo, no quiere decir que tú a fuerzas para agosto del 2022 debas o tengas que ya estar entregando tus empastados o todo, sino es, digamos, la fecha límite que te pones para poder desarrollar todo lo que a continuación vamos a definir, ¿ok? Hasta aquí, con estas tres. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que les llame la atención, que no esté quedando claro? Adelante. Profe, por ejemplo, esta parte del diseño, que sea un diseño mixto, ¿se determina también a veces por las variables que metemos? Es correcto. O sea, solo este es solo un ejemplo. Ya nos vamos a sentar para poder plantearlo bien, definirlo bien. Pero por supuesto, el diseño va a estar en función de variables y sobre todo al nivel al que yo lo quiero llevar. Por ejemplo, si fuera un estudio solamente descriptivo, un método cualitativo de cómo se sienten, qué es lo que opinan, qué es lo que creen, qué es lo que pasa con su mente cuando les dijeron que sí y tal. Un ejemplo de ese método, sistema cualitativo, puede describir muy bien la forma de pensar, de sentir, de organizar cierto tipo de ideas de tu base, ¿no? Ahora, si tú quisieras medir la actitud de ese miedo irracional o ¿cómo lo llamas? Miedo, miedo. ¿Cómo era? Ay. Pensamiento catastrófico, perdón. Ok, el pensamiento catastrófico, si lo aunamos a lo que hemos estudiado en otros casos, es una forma de pensar y esa forma de pensar te va a generar una forma de sentir. O sea, el pensamiento catastrófico genera ciertos sentimientos, ¿cierto? Y esos sentimientos se cristalizan en conductas. Yo puedo evaluar, por ejemplo, con observación, observación participante, observación directa, observación indirecta, o incluso por medio de una escala, cómo se da, se presenta o se puede medir esa actitud manifiesta de algo que yo conozco o he definido como pensamiento catastrófico, ¿vale? Y entonces ahí sí tendría que utilizar una variable dependiente que no controlo, que es el pensamiento catastrófico, y variables independientes que pueden ser mis índices, que componen ese constructo que se llama pensamiento catastrófico. Y entonces el pensamiento catastrófico lo saco por índices indicadores, ¿no? El pensamiento catastrófico se da en función a creencias sobre la muerte, creencias sobre la ciencia, creencias sobre variables psicológicas, variables físicas, miedo, sudoración, temblor o tremores corporales, preocupación inmediata que se remite en palpitaciones aceleradas, cosas así, ¿no? Y entonces ya me voy sobre lo cuantitativo. Ajá, entonces tiene que ser como muy, muy, muy bien detallado para no caer en esos excesos, ¿ok? Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Ok. Ahora, insisto, con lo de la fecha, ajá, no se vayan con la finta. No quiere decir que a fuerzas tengas que acabar, entregar o terminar ya eso. Recuerda, este puede ser un proyecto tan a corto plazo o tan a largo plazo como tú ya definiste o me definiste a mí aquí en tu carpeta en la actividad que te pedí, que es la actividad número 1, después del examen diagnóstico sobre a dónde quieres llevar tu trabajo. ¿Ok? Ejemplo, profe, a mí la verdad me interesaría llevarlo sí a un proyecto de tesis. Quizás, aunque me tarde un poquito más del octavo o el noveno semestre, sí me encantaría encontrar ahí algunas situaciones sobre las cuales pueda llevar esto a buen término. Dices, ok, perfecto. Profe, les soy honesta, a mí ya me urge trabajar, tengo propuestas laborales interesantes y honestamente me gustaría solo cumplir con lo que tengo que cumplir, así que es más, en tiempo se lo dejo más barato. Marzo del 2022, finales de séptimo, finales de octavo, yo ya estoy entregando y ahí queda.
Y también es muy válido. Insisto, el tiempo tiene que ser una variable que tú te des en función a lo que requieres o necesitas. Ajá. Ahora, eso sí, ¿dónde lo vas a hacer? Solo les pido de favor que consideren que el dónde también a veces implica que no tengamos tanto acceso al tipo de población hacia la que queremos dirigir nuestro estudio. ¿A qué voy? Solo como ejemplo, sus compañeros de cuarto del semestre pasado, que ahorita están en quinto, hubo un equipo que quería hacer una evaluación de niños Asperger en Atotonilco de Tula. ¿Sale? Sonaba bien, no me acuerdo ahorita el contexto, pero sonaba muy bien. O sea, imagínate, trabajar con niños Asperger debe ser una cuestión verdaderamente fuerte y querían hacer un estudio cuantitativo, comparativo, tal. ¿Qué sucedió? Que solo tenían uno y eso no estaba, según mi consideración, tan bien diagnosticado. O sea, solo era o había sido un profesional de la psicología quien había dicho que con base a sus respuestas, reacciones y a no me acuerdo qué otras cosas, ese niño era posiblemente un niño con Asperger. Entonces, primera, para que puedan a ti facilitarte una población con esas características, necesitas tener como una información muy precisa o muy efectiva sobre en dónde sí puedes encontrar gente con esas características. Ejemplo, en el caso del trabajo de Yesenia, ¿no? De hacia la comunidad HLB. Bueno, primero tendríamos que ver si lo va a dirigir a esa comunidad, cuántas personas y bajo qué condiciones pudieran caber como muestra con esa característica poblacional que ella requiere y si eso puede llegar a compartirse con todo el universo o con toda la población a la cual el objetivo sería pues conocer o reaccionar en función al manejo de esas variables. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Profe, aquí en el acercamiento a la población, bueno, ahorita por esas cuestiones podríamos tener como más población que podríamos tomar. Sí, sin embargo hay un riesgo de ya, y ahí sí, bueno, la universidad ha sido muy precisa al respecto. Yo sé que tu interés sería trabajar con personas con las cuales, pues obviamente apenas hayan sido diagnosticadas, no sé, que tengan como límite máximo 3 días de haber recibido la noticia de que eran positivas a COVID-19. Uno, tienes que diferenciar bien tu grupo de edad, ¿no? Si son hombres de tanto a tantos años, mujeres de tantos a tantos años, tienes que ver de dónde son, las características sociodemográficas, las características familiares, el entorno, para que esto pueda llegar a tener un poquito más de fuerza, ¿no? Tienes que hablar de muestra, universo, población. ¿Sí vieron o recuerdan cómo se hacía esa evaluación de estos puntos en la materia de metodologías? O sea, sí saben, por ejemplo, cómo diferenciar ese tipo de universo, población, muestra, tipos de muestreo, si es aleatorio, aleatorio simple, si es randomizado, si es estratificado, si es intencional, si no es intencional. ¿Sí lo tienen como a la mano? No, profe, yo no lo recuerdo muy bien. Ok, ok. Sí lo vimos, pero no, yo tampoco me acuerdo mucho. Bueno, no hay ningún problema. Bajo esas consideraciones, yo se los puedo volver a explicar. No sería muy diferente. Aquí la cuestión es, insisto, tendríamos que ver si mi población si es susceptible para hacer un análisis y llevarlo a otros niveles. Les pongo un ejemplo. Si yo quisiera hacer una evaluación sobre el nivel de celopatía en alumnos con parejas foráneas de la ESAT. Obviamente, pues parejas con novios del ESAT, hay muchos, ¿no? Novio, novia, no sé. Aquí la cuestión sería, ¿y todas las parejas que son o que tienen a su novia o novio foránea o foráneo, tienen o demuestran las mismas características? Y entonces, bueno, también tendría que verlo, por ejemplo, en otras universidades o en otras escuelas superiores, no sé, Tlahue, Tepeji, no sé. La idea es que sí cubran o tengan ciertas características para que esa población o el lugar en donde lo voy a hacer
pues obviamente me sirva y pueda dar buenos resultados en función a eso. O sea, ¿dónde lo voy a hacer? Tiene que ser muy puntual. Y también insisto, muchas veces les dicen, no, aquí, de aquí ni lo hagas porque no hay ningún estudio que hable sobre lo que tú hablas en la zona. Y de verdad a veces eso nos desanima y dicen, no, pues para qué me aviento, ¿no? Bueno, pues por una razón muy simple, a ti te corresponde o te va a corresponder desarrollar esos primeros estudios, ¿vale? Entonces, el lugar a donde lo vas a hacer, y ojo, también es cierto, las cualidades y características de la zona, ¿ok? Tú dices, oiga, prof, ¿puedo hacer un estudio de esto en, por ejemplo, ¿no? Percepción económica en adolescentes de la zona Tula-Tepeji. Y dices, ok, bueno, voy a hacer un estudio. Pero no en toda la zona Tula-Tepeji, por ejemplo, los sueldos, los salarios, la ganancia llega a ser exactamente la misma. Hay zonas, por ejemplo, no sé, solo es una idea, que entre más te acerques a la mancha urbana de la zona metropolitana, Estado de México, Ciudad de México, a lo mejor el poder adquisitivo aumenta, pero hay ciertos gastos que también aumentan. O entre más te alejes, no sé, te vayas hacia Ixmiquilpan, Chilcuautla, hacia Jacala o cosas así, disminuya. Bueno, tenemos que ver esas propiedades que tiene el lugar, ¿ok? Esta es una bien importante porque de aquí sale tu justificación. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? Y si tú me dices, pues para poder pasar la materia del profe Abad y entonces ir a octavo, terminarla con el profe que me dé clases y luego tener un papel y titularme, es muy válido. Es más, saben que básicamente esa tarea yo se las pedí. Pero no habla del por qué, sino cuál es la razón que a ti te llevó y a la cual tú quieres abonar o quieres ayudar para mejorar esta situación. Entonces, Deyarek, ¿por qué te llama la atención evaluar, analizar, conocer, describir ese pensamiento catastrófico en pacientes confirmados con COVID-19 en Atotonilco de Tula de agosto a agosto del año entrante, bajo un modelo mixto y que tenga de influencia ante la enfermedad? ¿Por qué? Porque es un problema que he estado viendo constantemente en la población. Ok, fíjate. ¿Por qué? Porque ha sido un problema constante. Mi pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Has escuchado el trastorno conductual que se llama hipocondria? Sí, Ok. ¿Tendría alguna relación con tu tema? sí, porque mucha gente no está enferma, sino como ven enfermos a los demás, ellos ya se adjudican como la enfermedad. Porque ha sido un problema constante, porque mucha gente no está tan enferma como cree o dice estar, y esto en función a que se le adjudica los síntomas de otras personas que sí lo está. ¿Cierto? Muy bien. Adjudican, ok, ahora sí. Con relación a esto, si ya tengo esta parte entendida, ahora sí. Ya sé por qué. Ahora viene la más fuerte. El sentido práctico, utilitario, funcional, positivo que tiene tu trabajo. O sea, fíjate lo grande y lo responsable que es esto. ¿Para qué lo quieres desarrollar? ¿Qué quieres cambiar? ¿En qué quieres influir? ¿Qué quieres disminuir, minimizar, impactar con tu trabajo? Para que la gente sea capaz de como superar estos obstáculos en cuanto a lo mental, ¿Cómo?
para que la gente pueda superar estos obstáculos mentales o emocionales. Más bien emocionales, ¿no? Sí, emocionales. Y que no influyan en su salud física de manera negativa. Muy bien. Bien, 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 bien. Esto me gusta. ¿Para qué? Para dar herramientas a la gente. Ujú, y que a través de estas herramientas, o sea, ojo, ahí estás, insisto, ahí estás dando la idea de que vas a sacar un producto. Profe, a ver, no entiendo. Yo puedo hacer una tesis que se base en la construcción de una escala que sirva para medir el pensamiento catastrófico sobre la COVID-19 en jóvenes adultos de la comunidad de Atotonilco, sí. Y ese producto, digo, en el mejor de los casos o en el más exacerbado de los casos, incluso hasta lo puedes registrar. Neta. A veces lo que nos limita es que solo lo hacemos, por ejemplo, en este trabajo, solo para la comunidad o así. Pero vamos a ser honestos. ¿Se acuerdan cuando veíamos el Beck, cuando veíamos ¿cómo se llamaba? El Hamilton, la escala Pittsburgh de sueño, todas esas. Pregunta, ¿son escalas que en algún momento tú, en la materia de psicometría, pudiste haber hecho o desarrollado mejor? ¿Sí o no? O bueno, te la pongo Yo creo más que fácil. sí. Tú hiciste un instrumento en psicometría de 42 ítems. La escala X tiene 12. Porque esa escala es mundialmente o internacionalmente conocida y tu escala, que muy probablemente bajo ciertas condiciones pudieras llegar a incluso registrar como un producto tuyo de la escuela, no se hace. Saben que la universidad trabaja patentes, ¿cierto? Si están pendientes de la página oficial, cosa que en páginas de gobierno estatal o federal jamás va a salir, ya saben por qué. La universidad tiene patentes. ¿Han visto el estudio de la Jamaica? Que trae gente del ICBI. Se ha patentado y esa patente puede llegar a hacerle ganar dinero tanto a la universidad como a sus creadores. ¿Saben cuántas escalas psicométricas ha registrado la universidad? Ninguna. No, profe. ¿Por qué? Porque es una friega, porque es mandar a muchas personas, porque es normalizar, estandarizar. Sí, el que sea difícil no significa que sea imposible. Y ahí es un proyecto. La más importante, insisto, es ¿para qué? ¿Qué vas a dotar? ¿Voy a dar una herramienta como producto? Sí. Esa herramienta, no hace mucho, la licenciada Cristina Feregrino nos llegó al joven Jesús y a su servidor. Oigan, miren, tengo este instrumento que están utilizando mis colegas de Querétaro y tal para evaluar algunos aspectos relacionados con ideación suicida. Ahora le está padre. ¿De qué manera la pudiéramos hacer escala? Déjenos analizarla. Basamos a un sistema cuantitativo la evaluación de esos resultados de una muestra muy pequeña que ya nos había entregado. Evaluamos cuáles eran los que tenían mayor relación entre sí con el método de los componentes rotados. Desarrollamos otra serie de ítems, lo validamos, incluso probablemente algunos de ustedes nos ayudaron a contestarla y al día de hoy ese proyecto está allí. Y dices, wow, o sea, una escala que mida, no si es suicida en potencia o así, sino que mida la ideación suicida en estudiantes universitarios, es una idea muy buena. Mira, solo como ejemplo y ya para terminar la clase. Ideación suicida, este es un modelo de relación con variables de identificación, no es un instrumento.
Indicadores psicosociales y predictores en 2 estudiantes. Es un estudio cualitativo. Indicadores psicosociales. Confiabilidad y validez de constructo de la escala de ideación suicida por estudiantes mexicanos media superior. Ideación suicida, ese es el mismo. Ideación suicida en adolescentes, un análisis psicosocial, no es una escala. Estresores cotidianos, la relación entre ideación suicida en estudiantes. Ajá. Como tal. Características psicométricas del BEC, fíjate. Estudiantes, ideación suicida, como tal. Hay 2 trabajos nada más de esto. Del estado de Hidalgo. Y lo que es la percepción de la conducta suicida por nosotros. Y ahí está. Es ahí a donde nosotros tenemos o podemos llevar esta potencia. ¿Por qué? Porque los verdaderos beneficiarios de todo este proceso va a ser las personas que puedan ser susceptibles a este padecimiento. ¿Qué es una friega? Sí, lo es. Que hay que identificar variables, cuáles son cualitativas, cuáles son cuantitativas, cuáles son físicas, cuáles son directas, indirectas, emocionales, etcétera. Sí, por supuesto. Pero ahí pueden sacar varias cosas. Profe, pero es mucho. Yo la neta quiero nada más tener el papel y titularme. No hay bronca. Profe, ¿cree que esto me sirva por un posgrado? Por supuesto que sí. Dependerá de la creatividad y el análisis que ustedes quieran o deban llevar. ¿Vale? Nos vemos el día de mañana. Que pasen una buena tarde. Si alguien tiene dudas, preguntas o comentarios, saben que estoy en las redes sociales para atenderles. ¿De acuerdo? Que estén muy bien. Adiós, profe. Gracias.
Sí, claro. Lo del internet. 8. Promociones. No me interesa por el momento contratar algún seguro. No me interesa por este momento contratar algún seguro por medio del banco.